Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase sobre biodiversidad y en el día particular de hoy vamos a hablar sobre los usos y medidas de la biodiversidad. En esta clase es muy importante que ustedes mantengan una mente bastante abierta por cuanto vamos a tomar algunos elementos que tienen que ver con las matemáticas. Ustedes saben que las matemáticas son una herramienta fundamental para todas las diversas áreas del desarrollo de las personas, así que vamos empezando con estas condiciones y características que nos permiten medir y diferenciar cuáles son los conceptos de biodiversidad. Como ustedes recordarán, tiempo atrás nosotros hablamos de algunos elementos. Reconocemos a la biodiversidad como todos los elementos, todo lo que nos rodea, ¿cierto? Que tiene distintos niveles. Podemos hablar de la biodiversidad a nivel de especies, en donde nosotros nos referimos a cuántas especies distintas existen en el planeta. Podemos hablar a nivel de biodiversidad en relación a los genes. ¿Cuál es la diversidad de los genes que se encuentran en cada una de esas especies que integran la vida que existe en este planeta? Y también podemos hablar de diversidad a nivel de ecosistemas. Ustedes saben también que cuando hablamos de biodiversidad, incluso incorporamos los elementos como son el desarrollo cultural, el desarrollo de las distintas lenguas, el desarrollo de los distintos ambientes, ecosistemas, climas que se encuentran en el planeta Tierra. Para poder medir la biodiversidad, existen una serie de índices que son utilizados tradicionalmente. Hace un tiempo atrás hablamos sobre la rareza, que aquí está identificada con una letra R. La rareza es un concepto que nos permite a nosotros identificar aquellas especies que son consideradas raras. Raras, como lo habíamos dicho en algunas clases anteriores, no porque sean animales o plantas que son extraños para nuestra vista, sino que raros porque cumplen con tres características fundamentales. Pueden ser raros porque se ubican en un lugar muy específico biogeográfico y no están en ninguna otra parte del planeta. En ese caso, entonces, nosotros hablamos de rareza biogeográfica, es decir, probablemente se encuentran en un país, en una ecorregión biogeográfica o en un eh, tipo de ambiente específico. También se incorpora como rareza aquellas que son específicas de un tipo de hábitat en particular, y en ese caso hablábamos de rareza de hábitat. Cuando hablamos de la rareza de hábitat nos encontramos con que nosotros hacemos referencia a un hábitat muy particular. Por ejemplo, podríamos decir especies que solo se encuentran en el bosque de Keule o en el bosque de araucarias. En ese caso estamos hablando de que la especie está circunscrita a un tipo de hábitat específico y por eso es rara. Es rara porque no la podemos encontrar eh, extendida en gran parte del planeta. Y nos cuesta mucho identificarla, encontrarla, localizarla. También, finalmente, el último concepto de rareza que nosotros habíamos encontrado es el de rareza demográfica. ¿Se acuerdan? Aquellas especies que son muy pocas en el planeta, que sus poblaciones son pequeñitas. Por eso en este diagrama nos habla de rareza biogeográfica como aquella que es, perdón, demográfica, como aquella que era solo una especie. Solo muy pocos individuos, muy pocos dentro de este gran acúmulo de organismos que están representados en nuestro hábitat hipotético. Otros conceptos que surgen para medir la diversidad son el de la riqueza específica, que tradicionalmente se identifica con una letra S. Esta letra S nosotros la reconocemos como la riqueza específica. La riqueza específica hace mención al número de especies distintas que existen en ese hábitat. Si nosotros volvemos a mirar este ejemplo, ustedes me podrían decir cuántas especies distintas hay en este hábitat. ¿Lo identificaron? Vamos a considerar que dentro de las ranitas, cada color de ranita va a ser una especie distinta. Es decir, las ranitas azules con amarillo son una especie, las ranitas
rojo, este color como burdeo con un verde extraño, son otra especie, y las ranitas que tienen verde y este color también es extrañísimo, son la tercera especie de ranitas. ¿Cuánta es entonces la riqueza específica de este hábitat? 1, 2, 4, 5. ¿Cuántas creen ustedes? A ver, probemos. Tenemos una especie, 2 especies con las ranitas café, 3 especies con las verdes y 4 con las aves. La riqueza específica entonces de este tipo de hábitat es 4, ¿cierto? Para este caso en particular, esta riqueza es 4. Hay una especie rara porque es la única dentro de este, el único individuo. Así que es una rareza demográfica. Y finalmente tenemos el concepto de la dominancia, que está ejemplificado con una D. Dominante, vamos a reconocer a las especies que predominan, donde la abundancia de los individuos que están ahí es mucha, muy, muy grande. Fíjense que cuando nosotros pensamos en un bosque o en el pasto, en una plaza, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas especies que predominan. Pensemos en una plaza donde van a haber algunos árboles, donde probablemente encontremos algún tipo de árbol ornamental como unos ciruelos. Podría quizás existir algunos quillay que han colocado mucho aquí en la ciudad de Los Ángeles y algunos rosales, el pasto que cubre esta plaza y gran cantidad de estas florcitas amarillas que aparecen por todas partes que son tipo maleza. ¿Cuál sería la dominante si yo pienso que hay unos 3 quillay, por ahí hay una banda de unos 6 rosales y en mi plaza hipotética tengo de la otra especie arbórea solo 2, pero muchas, muchas plantas amarillas? La más dominante va a ser la amarilla. Esa planta entonces va a ser la dominante. Con estos 3 conceptos nosotros tenemos identificada la biodiversidad de los distintos hábitats. En esta imagen, la especie dominante es la que tenga mayor cantidad de individuos presentes. Y como ustedes ya lo vieron, van a ser las aves. Estos conceptos son muy importantes para ir haciendo distintos análisis en el ambiente natural. Entonces, decíamos que la riqueza va a ser el número de especies. La dominancia va a hacer referencia a aquellas especies que sean más abundantes. Y en contraposición, la equitabilidad va a hablar de una abundancia relativa. La equitabilidad busca que todas las especies estén representadas en forma más o menos equitativa, que si tenía 7 rosales tenga más o menos entre 6 y 7 quillay, que si en mi plaza hipotética tenía de estas plantitas amarillas, debieran haber entre 6, 7, máximo 8 para que sea relativamente equitativo, ¿cierto? Y si tenía otra especie arbórea, también debieran dar por esos valores. Esa es la idea de la equitabilidad. Y cuando yo tengo un ambiente que es equitativo, evidentemente voy a tener una particularidad donde nadie va a dominar y va a influir sobre la diversidad de ese hábitat. En algún momento anterior de las clases vimos estas imágenes con los círculos, ¿cierto? Ejemplificando 2 comunidades, la comunidad A y la comunidad B. En la comunidad A nosotros decimos que tenemos cada puntito es una especie, el puntito azul es una especie, el puntito rojo oscuro es una segunda especie, el puntito rojo brillante es una tercera y el amarillo es una cuarta especie. ¿Cuánta es la riqueza? 4, como ustedes ya se dieron cuenta. En la comunidad B tenemos nuevamente el puntito azul, una especie, el puntito rojo oscuro, una segunda especie, el puntito amarillo, una tercera especie, y el puntito rojo intenso, una cuarta especie. ¿Cuánta es su riqueza específica? 4. Es decir, tienen la misma cantidad de especies, así que son iguales en diversidad a nivel de riqueza de especies. Pero en representación de cada una de las especies se van a dar cuenta que hay una gran diferencia. En mi comunidad hay una especie que domina. ¿Cuál es?
Bien, domina la especie rojo intenso, brillante, ¿cierto? ¿Y en la comunidad B, alguna especie dominará? No, no domina ninguna. Tenemos 3 individuos de cada una de las especies, así que la comunidad B tiene una representación equitativa. No hay ninguna especie que esté dominando a la otra. Esto es lo que nos muestra este recuadro, ¿cierto? La riqueza va a ser igual, la equitabilidad va a ser distinta, mi comunidad B es mucho más equitativa y mi comunidad A hay una dominancia fuerte. Cuando hablamos de diversidad, buscamos que la representación sea lo más equitativa posible. Por lo tanto, aquellos que tienen mayor equitabilidad van a ser en general aquellos que tengan mayor diversidad. Y por lo mismo, nuestra comunidad B es más diversa que la comunidad A. Estos conceptos que nosotros ahora los elaboramos en base a este análisis bastante más simple, debemos llevarlos a los cálculos. Existen los índices alfa, beta y gamma que nos permiten ir calculando la diversidad de los distintos ambientes. Y estos índices tienen utilización y fórmulas matemáticas. Nos permiten valorar y medir la diversidad biológica. Son muy utilizados en los inventarios de flora y de fauna y de cualquier otro organismo que podamos encontrar. Protozoos, podríamos calcular la diversidad de protozoos de una charca, de una gota de agua, ¿cierto? De un charco. Y en ese caso tendríamos que identificar cuántas especies distintas de protozoos hay y cuántos puedo contar de cada una de esas especies. Y con esos 2 elementos yo puedo establecer un cálculo de diversidad. Y fíjense la importancia, podría calcular un charco que está dentro de, en un macetero, porque en los maceteros, al colocar macetero que tenga plantas naturales, al colocar estas plantas naturales van a crecer algunos herpetozoos en esa agua. Podría medir la diversidad de protozoos de esa agua, de un macetero, de un florero, podría medir la diversidad, ¿cierto?, de protozoos de una charca que se forma tras la lluvia o de una laguna, pozón que esté en los alrededores de mi casa o del lugar donde resido. Y comparar cuál es más diverso y cuál es menos diverso. Estas diversidades entonces nos van permitiendo hacer distintos análisis. Como ya la semana pasada conversamos sobre el uso y la importancia de la biodiversidad dentro del ámbito escolar, los reto a que esta vez piensen en cómo ustedes podrían incluso incorporar estos cálculos de alfa, diversidad alfa sobre todo, como parte fundamental de sus clases como futuros profesores. Clases en donde incorporen la biología, por la identificación de las especies, la identificación de estos organismos que podemos ir a nivel de taxonómico o nivel de reinos, con elementos matemáticos cuando incorporamos todo el cálculo de la biodiversidad. Cuando utilizamos estos 2 elementos, el cálculo a través de los índices y la identificación biológica, vamos a estar generando un trabajo, un desarrollo de nuestras actividades mucho más interdisciplinario, donde vamos a incorporar no solo la biología por sí sola, sino que también herramientas que los estudiantes requieren desarrollar que van de la mano, por ejemplo, del desarrollo de las matemáticas. Y si ustedes les piden un gráfico, fíjense lo enriquecedor que va a ser esto. Es decir, van a poder aportar desde el punto de vista de un profesor de ciencias naturales y biología con también elementos que van a contribuir al desarrollo de las habilidades matemáticas. Tenemos 3 índices que son utilizados. El alfa para medir específicamente la diversidad de especies que ahora asociándolo con nuestro concepto anterior, tiene mucho que ver con la riqueza. Aquí a mí lo que me interesa es identificar las especies que encuentro diferentes dentro de los hábitats, ¿cierto? Y por eso acá dice que se le conoce como la riqueza o número de especies que nosotros vamos a ir determinando. La diversidad beta
que está encargada de demostrar las relaciones ecológicas que existen entre especies de un ecosistema y otro. Es decir, cuando yo tengo, como muestra este ejemplo, dos ecosistemas distintos, fíjense, aquí tengo un ambiente que puede ser agrícola, que también podría ser un buen experimento para mis futuros estudiantes, un sector que está dedicado a la producción de vegetales para la alimentación del ser humano, ir e identificar el número de insectos, de especies distintas de insectos que ahí se encuentran, y algún hábitat natural, como un bosque, en donde también voy a identificar la cantidad de especies distintas de insectos que puedo encontrar. Cuando yo hablo de la diversidad beta, es que voy a hacer el análisis comparativo, voy a relacionar ambos tipos de hábitat y voy a tratar de generar estas relaciones ecológicas, este análisis de cómo en este ambiente, en la comparación de dos ambientes distintos, puedo ir elaborando una variación o una diferenciación de la biodiversidad. La, el índice beta tradicionalmente se ocupa para medir un antes y un después también. Se utiliza cuando han existido intervenciones, por ejemplo, puede ser un lugar que yo mido la diversidad hoy en día, ¿cierto? Que era un bosque, que era un hábitat natural, y al próximo año lo visito y el próximo año fue alterado, fue destruido, se implementó un conjunto habitacional en ese hábitat que yo iba anteriormente. Vuelvo a medir la diversidad y puedo ver entonces la variación entre el antes y el ahora. Y en ese sentido, mi diversidad beta es muy importante como índice. Y finalmente el gamma, que es esta diversidad que nos permite comparar ahora a mayor escala. Tradicionalmente hablamos de que la diversidad gamma, nos permite comparar entre eh, zonas biogeográficas totalmente distintas y el nivel de interacción es mucho más grande. Por eso acá está englobando todos estos ambientes diferentes. Cuando yo hablo de la diversidad gamma, yo estoy incorporando distintos tipos de hábitat que se pueden dar en una zona biogeográfica mayor. Podría hablar de la diversidad gamma de todo el continente sudamericano y tengo un buen elemento para medir esta diversidad. Todos los cálculos son importantes a la hora de medir la diversidad. Esta diversidad es totalmente necesario acostumbrarse a medirla. La más fácil y la que nosotros vamos a probar es la alfa, así que no se estresen con los otros tipos de diversidad. Decíamos que la diversidad alfa, lo que yo hago es calcular, ¿cierto?, el número total de especies, pero además voy a incorporar cuántos individuos hay de cada especie. Tengo entonces mi primer cálculo, si ustedes se fijan acá, cada A alfa con este subíndice quiere decir cuántos son las especies distintas que yo encuentro y el N me va a decir cuánto es el total de especies que encontré. Si ustedes se fijan aquí, tenemos un elemento muy importante. Tenemos básicamente, otra vez, nuestra escala de paisaje, donde vamos a tener la diversidad gamma, nuestra escala a nivel de comparación local con ecosistemas que yo requiero visualizar, que pueden ser contiguos, cercanos, en donde voy a utilizar la diversidad beta, y cuando quiero solamente medir un tipo de ecosistema, en donde voy a utilizar la diversidad alfa. Vamos al cálculo. Para la diversidad alfa, así como para la beta y la gamma, existen diversos índices. Nosotros vamos a usar los más comunes, los más rápidos de aprender y entender. El más común de los índices que se utiliza para medir la diversidad alfa es el de Shannon y Wiener. Este índice tradicionalmente se reconoce o se
identifica a través del símbolo H, H mayúscula. Y tiene dos objetivos fundamentales. Definir estadísticamente el grado de homogeneidad, es decir, de similitud, de uniformidad, o lo contrario, de heterogeneidad de la diversidad alfa en un paisaje o en un gradiente. Este índice alfa por sí solo no me entrega mucha información, me va a dar un número y ese número para mí no va a tener sentido hasta que lo compare con otra situación. Es decir, este índice de Shannon y Wiener, lo que nosotros requerimos es utilizarlo en forma comparativa. Si yo tengo un ecosistema alterado y un ecosistema que no está alterado, puedo calcular la diversidad a través del índice Shannon y Wiener por cualquiera de ellos y comparar. Me va a dar un valor que suele estar cerca de 5, pero ojo, que hay algunos ecosistemas que si son extremadamente ricos en especies pueden tener números mayores. A mayor número, ¿cierto?, que yo obtenga al final, mayor va a ser la biodiversidad de ese ecosistema en particular. Vamos a mirar esta tabla y quiero que me sigan muy lentamente. Cada una de las letras para nosotros va a ser una especie. La letra A va a ser una especie, la letra B una segunda especie, la C, la D, la E, F, G, H, I y J. Todas ellas son una especie imaginaria. No les pusimos nombre para no complicar el ejercicio. En esta tabla lo que está tratando de explicar es que para la especie A, que podría ser un trebolcito, ¿cierto?, yo voy a tener 21 individuos en mi muestra. Para la especie B, que podría ser esta flor amarilla que les hablaba del parque, voy a tener solo 3 individuos. Para la especie C, que podrían ser lombrices, voy a tener 45 individuos. Y así voy a seguir, ¿cierto? Para cada una de las especies del área donde yo voy a muestrear, voy a tener una cierta cantidad de individuos. ¿Cuál es la lógica de este índice? Generar una tabla bastante ordenadita, donde yo coloque la cantidad de individuos de cada una de las especies que identifiqué. Tengo varios elementos acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 especies distintas. Así que sé que mi riqueza de especies es 10. Además de esto, sé otra cosa, que hay distinta cantidad de individuos por cada una de las especies, pero en total, entre todos los que conté, contabilicé 328 individuos. Ese 328 va a ser mi N mayúscula, es decir, N es el total de individuos que existían en esta muestra. Y en este caso en particular son 328 individuos. ¿Cuál es el primer paso de este cálculo? Generar una fracción N que es lo que aquí se llama proporción, que me va a indicar cuál es la abundancia relativa de cada especie dentro del total de especies de ese ambiente o ecosistema. La proporción para la especie A va a ser, a ver si me ayudan, va a ser la cantidad de individuos que habían en esa muestra de la especie A. ¿Cuántos habían? 21. 21 individuos hay de la especie A en un total de 328. Es decir, la abundancia relativa de la especie A en esta muestra es el resultado de la fracción, que va a ser 21 dividido por 328. Y ese cálculo que nosotros ya lo hicimos acá, nos dio 0,006402439.
Esta es la proporción que representa la especie A dentro del total. ¿Cómo calculamos las otras? De la misma forma. Para calcular la proporción de la especie B en esta muestra, hago exactamente lo mismo. Para calcular la proporción de la especie B, veo cuántos es la abundancia relativa de los 3 individuos que habían de la especie B en el total de individuos que encontré. Y vuelvo a sacar el valor de esa fracción. Y lo coloco acá. ¿Cuánto será esta proporción para la especie J? Para la especie J, entonces, va a ser de la cantidad de individuos que habían de la especie J dividido en el total de individuos que se identificaron en esa muestra. Cuando ya tengo todas las proporciones obtenidas, tengo que seguir un segundo paso. Y es un paso que con una calculadora científica es bastante simple. Básicamente lo que me está pidiendo es que a esta fracción yo ahora le calcule el logaritmo natural. Bueno, aquí tenemos nuevamente entonces nuestra imagen y tengo mi calculadora. Fíjense, voy a hacer algunos ejemplos a ver si me resultan. Tengo aquí el primer valor. Decíamos que para la especie número 1, ¿cierto? Que era la A, habían 21 individuos de un total de 328 individuos. Esa fracción nos daba un valor que era, nosotros lo aproximamos, ustedes se van a dar cuenta que tiene demasiados decimales, 0,064024, y sigue, 39 hasta el infinito. Siguiente paso, calcular el logaritmo natural. ¿Dónde está el símbolo del logaritmo natural? Acá abajo, símbolo del logaritmo natural. Me está dando aquí al costado superior izquierdo el resultado. Valor del logaritmo natural, menos 2,748491171. Perfecto, ¿cierto? Tenemos entonces completa nuestra primera fracción. Segunda, vamos a hacer un par para que ustedes se den cuenta que esto es fácil de desarrollar. La anotan en la tabla. Vamos a hacer la de la especie E. 64 individuos de la especie E dividido en, sí, 328 de nuevo, 328 individuos. Nos da 0,1951. A ver si era cierto en mi tabla. Perfecto, ahí estaba. 0,19, perdón, se adelantó. ¿Cierto? 51,21. Le calculo el logaritmo natural. Menos, a ver, menos 1,6434. Este proceso me permite entonces hacer uno a uno los cálculos. ¿Qué es lo que sigue? Sumar. El siguiente paso es a este valor que obtuve con el logaritmo natural, debo multiplicarle la proporción anterior. Por ejemplo, ya que estamos en el de menos 1,6341, ¿qué valor debo multiplicarle? El anterior, el 0, ¿cierto? Se me están abriendo algunas cosas que no deben. El 0, ¿cierto? 19,51. Vamos a hacer eso entonces. Lo multiplico por 0, a ver si me ayudan, 19,51, 21, 95. Hasta ahí solamente lo voy a hacer porque si no podría. Y les aconsejo que cuando ustedes desarrollen estos cálculos, tomen un valor de corte para cada una de estas fracciones. ¿Qué valor me dio? Me dio menos 0, 31, 88, 54. ¿Ven? Perfecto.
Cuando ya llegué a este punto, debo sumar todos estos valores. Si todos tienen signo negativo, la suma me tiene que dar un valor negativo. Sumaré menos 0,17 más menos 0,04 más menos 0,27 más menos 0 hasta llegar a obtener un valor final. Ese valor final, como no me gustan los negativos, no me gusta la gente negativa, tampoco los números negativos, lo voy a transformar en un número positivo. Y para eso simplemente dice la norma que lo multiplique por menos 1. Y al multiplicar menos por menos da más, ¿cierto? Dicho también de otra forma, le cambio el signo a positivo. Obtuve mi valor de Shannon y Weaver. Mi valor para esta muestra en particular es de 1,93. Si ustedes se fijan, el valor solo no me permite obtener alguna relación de qué está pasando con esa diversidad. Por eso es un valor comparativo. Si yo en una muestra hipotética obtuviera un valor de 2,93, ¿cuál sería mayor? ¿Cuál de las dos creen ustedes que sería mayor? Bueno, como ustedes habrán visto entonces, todos estos cálculos son totalmente necesarios y útiles a la hora de trabajar con la biodiversidad. En este gráfico podemos observar dos usos bastante interesantes del índice de Shannon. Fíjense que el gráfico de barras muestra la riqueza de especies, el número de especies que existen en cada uno de estos sitios identificados como sitios de muestreo, que van del 1 al 11. Por otro lado, la curva que tiene estos diamantes como icono va mostrando el valor del índice de Shannon. Aquí se puede ver claramente que el sitio que tiene la mayor riqueza de especies no coincide con el sitio que tiene la mayor diversidad. ¿Cuál, observando, ustedes pueden ver que es el sitio que tiene la mayor diversidad de especies? ¿Cuál tiene la barra más alta? La mayor diversidad de especies está indicada por la curva. ¿Cuál es el que tiene este icono de diamante más alto? El 7 me parece a mí, ¿cierto? El 7 es el sitio que tiene la mayor diversidad de especies de acuerdo al índice de Shannon. Por otro lado, ¿cuál es el sitio que tiene la mayor riqueza? Recuerden que la barra es la riqueza. El 6, ¿cierto? El 6 tiene la barra más alta, tiene la mayor riqueza específica. Aquí ustedes se pueden ver que lo que puede estar sucediendo es que el sitio 6 tiene muchas especies, pero no todas están igualmente representadas. Por otro lado, ustedes pueden darse cuenta que el sitio 1 tiene menos especies comparativamente que el sitio 6 y 7, es decir, tiene una riqueza de especies menor, pero su diversidad es bastante alta, porque el índice de Shannon nos pide que la cantidad de individuos por especie sea equitativa, lo más cercana a lo equitativo. Este tipo de análisis es bastante importante y potente porque nos permite entonces discriminar entre cuántas especies distintas hay, pero cuando hay algunas que abundan, cómo esto va bajando la diversidad. Si hay alguna que predomina, que es superior a las otras, si uno lo piensa en términos ecológicos, esas especies más abundantes pueden generar sobredepredación o generar boom de contaminación, de demasiados elementos, demasiados, que empiezan a competir con otros. Por eso es tan importante incorporar la equitabilidad. Por otro lado, podemos observar acá algunos conceptos que están relacionados con el uso de estas relaciones de diversidad filogenética. El ejemplo de la comunidad nos muestra que cuando nosotros pensamos solamente en números de especies para calcular estos índices, vamos a identificar comunidades como más diversas, aquellas que tengan mayor cantidad de especies.
Aquí se ve claramente que la comunidad I tiene más especies porque tiene estos pájaros de color naranjo, como la especie 1, aves de color celeste, como la especie 2, aves de color lila, como la especie 3, aves de color verde, como la especie 4, y aves amarillas, como la especie 5. 5 especies, riqueza específica mayor. Y la comunidad J tiene los pájaros celestes, naranjos y verdes, solo 3. Por ende, la comunidad J tiene una diversidad menor. ¿Por qué no incorporé la representación? Porque si ustedes contaron rápidamente se van a dar cuenta que están equitativos. En ambas situaciones la cantidad de individuos de cada especie es la misma, por lo cual lo que va a variar va a ser la riqueza. En el caso de abajo, tenemos una situación en la cual se habla de que sería mayor la diversidad en aquellos lugares donde yo tenga grupos taxonómicos diferentes. O, dicho de otra forma, grupos de organismos vivos que pertenezcan a distintos tipos, muy, muy diversos. Por ejemplo, que no solamente esté incorporando en mi estudio la presencia de aves solamente o la presencia de insectos, sino que mi estudio incorpore todo lo que hay y yo pueda ahí generar comparaciones entre cuántos insectos hay, cuántos peces hay, cuántas plantas hay, cuántos hongos hay, y el lugar que tenga mayor cantidad de todos estos diversidad de organismos vivos va a ser el más diverso, ¿cierto? El índice beta, como habíamos mencionado, nos permite comparar hábitats. En este caso en particular, aquí la imagen está mostrando la península de Hualpén y los colores en los distintos tonos de grises nos indican los distintos tipos de hábitats. Fíjense que aquí la comparación es utilizar la diversidad que existe entre, por ejemplo, un área de humedal con un área que contenga usos urbanos o que tenga sectores agrícolas. ¿Cuál será más diverso? Comparar también pudiera ser en las áreas industriales, ¿cierto? O las áreas de plantaciones de pino con los humedales o con las zonas de bosque. Ese tipo de comparación yo la puedo hacer a través de este índice beta de riqueza de hábitat. Tradicionalmente se pueden comparar y se han hecho comparaciones muy, muy extensas como la diversidad de un bosque tropical con un bosque mediterráneo. Claramente puede, y ustedes lo ven en las imágenes de abajo, es mucho más diverso el bosque tropical que el mediterráneo. Nos permite también ir viendo el cambio, el recambio de especies en el tiempo o de un hábitat a otro. Cuando nosotros pensamos en qué pasa con la diversidad que calculamos en una plaza, por ejemplo, este año, ¿qué pasará el próximo año? ¿Será la misma? ¿Será distinta? Puedo hacer la comparación entre un año y otro, o podría hacerlo entre dos plazas distintas, ¿cierto? La Plaza Pinto con la Plaza de Armas. ¿Cuánto será la diversidad? ¿Cuál será más diversa? ¿Cuántas especies tienen en común? ¿Cuántas distintas? Si pienso en aves, ¿cuántas llegarán? ¿Llegarán más? ¿Llegarán menos? En esos casos, los índices comúnmente usados son el de Sorensen y el de Yacar, que incorporan estos conceptos. Ellos incorporan como parte de su premisa medir la cantidad de especies que hay en un hábitat. Solo ahí. Medir la cantidad de especies que hay en el otro hábitat. Solo ahí. Y luego medir la cantidad de especies que están en los dos hábitats compartidas. En base a eso, nuevamente un cálculo matemático nos permite generar cuál es la diversidad beta en cada uno de estos casos. Y la gama, bueno, ya lo hemos dicho, está relacionada con, a nivel biogeográfico, ambientes más grandes. Comparar la biodiversidad entre Chile y Argentina, entre la Patagonia y chilena y los bosques amazónicos, por ejemplo, que son claramente sectores que se pudieran comparar. Hay algunos ejemplos aquí con la misma extensión. Sabemos que la diversidad de aves es mayor en Kenia que en Inglaterra, aunque sean del mismo tamaño ambos países. En resumen, los índices de diversidad nos aportan mucha información, tenemos que calcularlos, evidentemente. Las aplicaciones fundamentales, por ejemplo, del índice alfa están para la cartografía de la biodiversidad,
para relacionar la biodiversidad con algún parámetro ambiental, para saber cómo ha variado en el tiempo. La biodiversidad beta nos permite ir relacionando las tasas de cambio, las composiciones de las comunidades, medir la heterogeneidad de un paisaje, como les mostraba en la península de Walpen. En el caso de la diversidad gamma, establecer la diversidad de un paisaje compuesto por distintas comunidades, cuál va a ser, si va a ser igual, mayor, menor a la diversidad alfa que existiría o a mayor escala. Y se utilizan distintas formas de calcularlas. Bueno, les voy a dejar en Canvas este video para que ustedes lo puedan revisar y les voy a dejar un reto. El video básicamente es para que podamos complementar los contenidos que hemos ido conversando. Va a entrar en el certamen número 2. Y el reto va a ser que en base a su tarea que ustedes ya están desarrollando, de la observación de las aves y esta determinación de la diversidad que ustedes tendrían con su infografía, podamos incorporar en esa tarea cálculos de diversidad. Por ejemplo, el reto es, ¿son ustedes capaces de medir la diversidad de aves de alguna plaza, parque del entorno más cercano? No me interesa que no sepan reconocer a las especies, no nos importa el nombre científico, pero que ustedes sepan que si ven un gorrión es distinto a una paloma. Y contabilicen cuántas especies encuentran en esta área, en esta plaza o parque, cuánta es la abundancia, y se animen a calcular el índice alfa de biodiversidad o diversidad de especies. Aquellos que cumplan con esa tarea y me la envíen por correo van a obtener décimas adicionales que les permitirán ocuparlas ya sea en el certamen 1 o en el certamen 2 para subir su nota. Espero que se animen con esta tarea y les dejo abierto el reto. Que tengan una excelente semana. Nos vemos.